Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Si es la primera vez que nos visitan, un saludo muy especial. Aquí nos encanta desgranar las historias que dan la vuelta al mundo, y hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha generado muchísimo revuelo, conversaciones y sí, también bastante polémica. Vamos a hablar de Anne Ercel y Kerem Bürsin, dos nombres que seguro les suenan mucho, y de unas palabras que pronunciaron y que encendieron las redes sociales y los medios de comunicación como una auténtica hoguera. Prepárense porque vamos a ir al grano, analizando qué dijeron, por qué causó tanto impacto y qué implicaciones tuvo. Y antes de empezar, si les gustan este tipo de contenidos, si quieren estar al día de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento y de las figuras públicas, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos ayuda un montón a seguir creciendo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Anne Ercel y Kerem Bürsin, quienes saltaron a la fama mundial con su química innegable en la serie Senkalkam, son una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de constante escrutinio y admiración. Pero hoy no vamos a hablar de su romance ni de sus proyectos, sino de un momento específico, unas declaraciones que, sin ser dramáticas en sí mismas, sí que abrieron una caja de Pandora. Para entender el contexto, recordemos que Hande y Kerem, al ser figuras públicas de tal magnitud, están siempre bajo la lupa. Cada uno de sus gestos, cada una de sus publicaciones, cada palabra que dicen, es analizada por miles, a veces millones, de fans y también por la prensa. Y precisamente en este ambiente de hipervigilancia, unas declaraciones de uno de ellos, que luego fueron comentadas por el otro, provocaron una auténtica tormenta. Lo que sucedió en líneas generales, fue que Kerem Bürsin, en una entrevista, hizo unos comentarios que fueron interpretados por algunos como una crítica o una forma de minimizar el impacto o la dedicación de ciertos colegas en la industria, o quizás un reflejo de su propia experiencia y visión del mundo del espectáculo. No fue una declaración agresiva, ni una descalificación directa a nadie en particular, pero la forma en que se expresaron, o la manera en que fue editada y compartida, hizo que resonara de una forma particular. Y aquí es donde entra la figura de Hande Ercel. Ella, siendo su pareja y también una figura pública muy influyente, fue preguntada sobre estas declaraciones. Y su respuesta, o la ausencia de una respuesta directa, o quizás una respuesta muy diplomática, fue lo que verdaderamente generó el revuelo. Muchos esperaban una defensa contundente de Kerem, o quizás una aclaración que disipara las dudas. Sin embargo, la respuesta de Hande fue algo más sutil, quizás más medida, o tal vez simplemente honesta sobre su perspectiva o su deseo de no entrar en polémicas. Y es precisamente esa sutileza, esa ambigüedad para algunos, lo que alimentó el debate. Los fans se dividieron, unos defendían la postura de Hande, argumentando que ella tenía derecho a su propia opinión y que no tenía por qué salir a defender a ciegas, otros, sin embargo, sentían que ella debería haber sido más solidaria o más clara en su apoyo a Kerem, dado su vínculo. Y la prensa, como era de esperar, tomó partido, creando titulares sensacionalistas y analizando cada palabra, cada silencio, buscando la polémica donde quizás solo había una conversación privada o una diferencia de opinión. La cuestión principal aquí no es tanto lo que se dijo textualmente, sino cómo se interpretó y cómo se magnificó en el torbellino de las redes sociales. Vivimos en una era donde la comunicación es instantánea y donde una frase puede ser sacada de contexto, editada y compartida hasta la saciedad, creando una narrativa que a veces dista mucho de la realidad. En este caso, las palabras de Kerem y la reacción de Hande se convirtieron en un símbolo de algo más grande, la presión a la que están sometidas las parejas de famosos, la expectativa de que deben estar siempre de acuerdo y que deben presentar una imagen pública unificada. Podríamos desglosar un poco más las posibles interpretaciones. Si Kerem habló sobre las dificultades de la industria, sobre la superficialidad, o sobre la importancia de la autenticidad, porque esto generaría polémica. Quizás porque la gente asume que él, al ser parte de esa industria y al haber alcanzado el éxito, debería ser más cauteloso al criticarla. O quizás porque se sintió que sus comentarios iban dirigidos a colegas específicos, aunque no se nombrara a nadie. Y Hande, al responder de una manera que no fue una reafirmación absoluta, hizo que algunos especularan sobre posibles desacuerdos, o sobre su propia postura frente a lo que Kerem había dicho. ¿Estaba de acuerdo? ¿No estaba de acuerdo? ¿O simplemente quería mantenerse al margen?
Es importante recordar que aunque los veamos en pantalla con una química apabullante, Andy Ercel y Kerem Bürsin son personas con sus propias ideas, sus propias experiencias y sus propias formas de comunicarse. El hecho de que estén juntos y que compartan una relación, no los obliga a pensar igual o a reaccionar de la misma manera ante todas las situaciones. Y es precisamente esta individualidad, esta capacidad de tener opiniones propias, lo que a veces choca con la imagen idealizada que los fans construyen de sus celebridades favoritas. La polémica también pone de manifiesto la diferencia entre la vida pública y la vida privada. Cuando una pareja de famosos decide compartir parte de su vida con el público, se abre una puerta a la atención, pero también a la invasión. Las especulaciones sobre sus relaciones, sobre sus conversaciones, sobre sus posibles desavenencias, se vuelven pan de cada día. Y en este caso, las palabras que generaron revuelo fueron un claro ejemplo de cómo un comentario aparentemente inocuo puede ser transformado en un drama. Además, hay que considerar el factor de la cultura de la cancelación, o la tendencia a juzgar y condenar rápidamente a las figuras públicas. En lugar de buscar entender el contexto o las posibles intenciones detrás de unas declaraciones, muchas veces se cae en la simplificación y en la condena. Y esto es algo que lamentablemente ocurre con mucha frecuencia en las redes sociales. Andy y Kerem, por su popularidad, son objetivos fáciles para este tipo de dinámicas. Pensemos también en el poder de los medios de comunicación y de las redes sociales para amplificar estas situaciones. Un pequeño comentario, una entrevista que quizás no habría tenido mayor repercusión en circunstancias normales, se convierte en un tema de debate nacional e internacional gracias a la viralidad y a la búsqueda constante de noticias jugosas. Los titulares se vuelven más impactantes, las reacciones se exageran, y al final, lo que pudo ser una simple conversación se transforma en una crisis mediática. ¿Y cuál fue el resultado final de esta polémica? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, el tiempo tiende a diluir estas cosas. La atención se desplaza a nuevos temas, a nuevas polémicas. Pero lo que queda es la lección sobre cómo la comunicación pública de las celebridades es un terreno minado, donde cada palabra cuenta y donde las interpretaciones pueden ser muy variadas. Andy y Kerem, como muchas otras parejas de famosos, se enfrentan a este desafío constante de navegar su relación bajo el escrutinio público. En resumen, las palabras que generaron polémica y revuelo entre Andy Ercel y Kerem Bürsin no fueron, quizás, unas declaraciones inherentemente dañinas o escandalosas, sino la forma en que fueron recibidas, interpretadas y amplificadas por el público y los medios. Fue un recordatorio de la fragilidad de la percepción pública, del poder de las redes sociales para moldear narrativas y de las expectativas a menudo poco realistas que se tienen sobre las figuras públicas. La respuesta de Andy en particular abrió un abanico de interpretaciones, desde la defensa de la individualidad hasta la crítica por una supuesta falta de apoyo. Al final, lo que queda es la imagen de dos personas intentando vivir su vida y su carrera en un mundo donde cada gesto es analizado y juzgado. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos logrado arrojar algo de luz sobre esta situación. Como hemos visto, las palabras tienen un poder inmenso, y en el mundo de las celebridades, ese poder se magnifica. Hemos analizado cómo unas declaraciones pueden generar un torbellino de opiniones y cómo la interpretación es clave. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicarnos su tiempo y su atención. Si les ha gustado lo que han escuchado, si creen que este contenido aporta valor, por favor, no olviden dejar un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema, sobre la influencia de las redes sociales en la vida de las celebridades, o si creen que Andy y Kerem actuaron correctamente. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido útil. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem o que les interese este tipo de noticias. Y lo más importante, si quieren formar parte de nuestra comunidad y no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y resúmenes, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.